En este video vamos a tratar el tema de la supremacía normativa, de cómo en la historia del derecho, tanto el poder ejecutivo como legislativo o como judicial, se han atribuido tener el cierre en el poder de un Estado. Eso ha sido una confrontación de quién gobierna quién. En esa confrontación es que ha aparecido la idea de protección de derechos a través de los jueces. Ha aparecido en otras ocasiones la idea de supremacía del legislativo, por ejemplo en el caso del derecho francés. Ha aparecido la idea de supremacía del poder ejecutivo, por ejemplo en las monarquías o en los poderes o en los estados de corte presidencialista. Entonces vamos a estudiar cómo ha sido en la historia esta supremacía normativa, y eso lo tenemos necesariamente que relacionar con cómo surgió el control de constitucionalidad, cómo los jueces han abrogado metodologías para justificar sus sentencias a través de los test de origen anglosajón, que son el test de moderado, el test fuerte, el test de igualdad, y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial ya la solidificación de estructuración del test de proporcionalidad, sobre todo por el derecho alemán. Bueno, entonces comencemos. El primer, digamos, control de constitucionalidad del que se tiene historia ocurrió en Inglaterra en el año 1610, en un caso famoso que se llama el caso Bonham, que les recomiendo ampliarlo en sus investigaciones. Bonham es un médico que ejerce su profesión de la medicina normalmente en Londres. Londres saca una ley en la que por vez primera se busca reglamentar la profesión de la medicina y se exige en concreto tener una autorización de la ciudad de Londres para el ejercicio de la medicina. Situación parecida a la que existe hoy en los contadores, en los abogados, que necesitamos tarjeta profesional para ejercer la profesión, junto con otras ramas o ciencias que por su implicación social el Estado exige que haya un permiso para ejercer esta profesión, un permiso explícito. Bonham, que es médico y le están exigiendo esta autorización, se opone. Él dice que mediante esa ley están vulnerando su derecho al trabajo, su derecho al debido proceso, y estos derechos los está invocando de la Carta Magna. Esa carta había sido expedida, como nosotros lo sabemos, en 1215. La expidió un rey que se llama Juan Sin Tierra, porque lo obligaron los propietarios, sobre todo ingleses. Ellos dijeron: nosotros te apoyamos en tus guerras, te vamos a respetar como monarca, pero tú nos tienes que respetar algunos derechos. Y apareció, por ejemplo, el derecho al debido proceso, es decir, a que para ejercer una acción sobre una persona se lleven unos pasos. Si el Estado va a intervenir en los bienes, en la vida, en la libertad de una persona, se debe hacer mediante unos pasos reglados. En segundo lugar, en materia de impuestos, comenzaron a aparecer las ideas del impuesto con representación, o sea que solo podían imponer impuestos a aquellos grupos que tuvieran una representación en el momento en que se están imponiendo dichos impuestos. Aparecieron la idea que no podría haber un inmiscuirse en derechos como la libertad o como la vida si no existían unos motivos para ello. O sea, la expropiación
Sí, pero si existen unos motivos para esa expropiación. La expatriación, sí, pero si existen unos motivos que originen la expatriación. Incluso el derecho de pena de muerte, pero si existe un delito que se cometió contra esa pena de muerte. Entonces son, digamos, los primeros esbozos de un conjunto de derechos que le imponen a un rey para que sean respetados a los ciudadanos. Entonces Bohan dice, pues a mí me están vulnerando aquí derechos que ya aparecen en la Carta Magna. La Corte Suprema estudia esta solicitud de Bohan y decide darle la razón a Bohan, decide que debe anularse la ley de Londres y debe imponerse el conjunto de derechos que aparecen en la Carta Magna. Entonces, por eso se dice que es el primer control de constitucionalidad, porque en la cúspide se considera que está la Carta Magna, que aparece como un fundamental law, como un derecho fundamental. Y luego está una ley de Londres que, al contradecir la Carta Magna, debe desaparecer para que se proteja la solicitud de Bohan. Bueno, con base en este antecedente del caso Bohan, la Corte Suprema inglés, la Star Courts, la Corte Estrellada, le decían, expidió otros documentos que servían de protección a los derechos de los ciudadanos. Y tenemos, por ejemplo, el habeas corpus del año 1629, en el que, como sabemos, se protege al ciudadano para que durante el Estado tiene un tiempo determinado para crear, para justificar por qué ha detenido a alguien, para mostrar los indicios y las pruebas válidas, y si en ese tiempo no muestre esos indicios y esas pruebas válidas, no ha creado el cuerpo del delito y entonces debe liberar la persona que ha sido detenida. Esto varía en algunos estados, puede ser 24 horas, 48 horas o incluso más, pero en todo caso, en el extremo caso serán 4 días, no más. También se creó la Petition of Right, la expresión right en singular, del año 1679. Petition of Right significa petición de lo correcto, o sea que en un proceso, quien está siendo sujeto de ese proceso invoque que sobre él recaiga lo correcto. La petition of right es como una petición de lo que es derecho, de lo que es correcto. Y en el año 1689 aparece un tercer documento que es el Bill of Rights. Bill en inglés es como compendio, resumen. Es como una primera carta de derechos en el que ya se esboza un conjunto de derechos, se enumera un conjunto de derechos. Después del Bill of Rights, o sea, hacia el año 1689, el tribunal inglés cede ante la presión del Parlamento inglés, quien invoca que él es el representante del pueblo, tiene el principio de representatividad y por tanto sus sentencias no, sino sus leyes no deben ser modificadas a través de las sentencias de los jueces. O sea, el Parlamento afirma que que los jueces, que la Suprema Corte no son competentes para modificar sus creaciones legislativas, ¿sí? Y el sistema judicial le da la razón al Parlamento y deja de hacer en Inglaterra control constitucional. El control constitucional aparecerá después de la mitad del siglo XX, o sea, recientemente vuelve a aparecer un esbozo de control de constitucional, aunque un poco débil, en el derecho inglés. O sea, hubo un fuerte derecho constitucional, control constitucional desde el año 1610 hasta el año 1689 y después desapareció. Entonces, claro, la pregunta obvia es ¿y cómo continuó
ese control, o sea, por qué pervivió en la historia. Ese control pervivió en la historia en las colonias norteamericanas, en las colonias inglesas. Los colonos, a pesar que en Inglaterra no se continuó aplicando el control de constitucionalidad, los colonos sí lo continuaron aplicando. Y fue una de las causales para que ellos pudieran liberarse de la corona inglesa. ¿Por qué? Porque cuando Inglaterra expedía una norma para regular aspectos ya fuera económicos o sobre ciudadanía o de otra índole en las colonias, los colonos fácilmente invocaban la Carta Magna para inaplicar esa ley. Por ejemplo, creaban un impuesto para cuestiones que exportaban las colonias, como el azúcar. Y las colonias decían, ahí no hubo representación para la creación de ese impuesto, se está vulnerando la Carta Magna, luego no aplicamos esa ley. Creaban una ley que diferenciaba ciudadanos ingleses de los ciudadanos de las colonias norteamericanas. Entonces ellos decían, no hay derecho de igualdad, nosotros también somos ciudadanos ingleses, no podemos permitir que haya una discriminación por el hecho que vivamos o hayamos nacido aquí. Entonces, esa invocación permanente de la Carta Magna, esa invocación de ese fundamental law, esa invocación de lo que hoy llamaríamos un control de constitucionalidad, permitió y fue una de las causas para que las colonias se liberaran de la corona inglesa. Cuando aparece la unión de estados, se solidifica en la Constitución de Filadelfia, que da origen a Estados Unidos en el año 1776, entonces ellos crean, en el ensamblaje crean la Corte Suprema, y dentro de la Corte Suprema crean una especie de sala constitucional, muy parecido a la Constitución de Colombia de 1886, que tendrá también una de las salas como sala constitucional. En la Star Court, en la Corte Suprema de Inglaterra, hacía control de constitucionalidad toda la Corte. En cambio, en la Corte Suprema de Estados Unidos ya especializan una sala para hacer ese control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad tiene sentencias muy famosas, mencionemos solo tres que son muy relevantes o en tres periodos. Primero, la sentencia Marbury versus Madison del año 1803, porque fue la primera sentencia en la que se aplicó un control de constitucionalidad. Como recordamos, Marbury es un juez que no alcanza a posesionarse en el cambio de un gobierno, ¿sí? Entonces Marbury solicita a Madison, Madison es el secretario de Estado del nuevo presidente, solicita que por favor le dé ese mandamus, que es la orden de posesión. Madison, que es de otro partido político, se niega, hace un silencio, y Marbury entonces acude al Poder Judicial, y surte las instancias y llega a la Corte Suprema. Entonces él pide en la Corte Suprema que les pidan el mandamus. El juez Marshall, que es amigo de Marbury, revisa el caso, pero se da cuenta que la Corte no es competente. Ese es un asunto muy técnico. La Corte solo sería competente en apelación para expedir ese mandamus, pero ahí es una solicitud directa, no es en apelación. Entonces el juez Marshall se da cuenta que hay una norma constitucional que le prohíbe hacer eso, aunque hay una norma de la Corte Suprema que le permite, pero como prima la norma constitucional, entonces él dice no podemos aplicar la solicitud de Marbury, por lo que niega la solicitud de Marbury. Pero entonces se dice que es el primer control de constitucionalidad, no del derecho inglés, sino ya del derecho norteamericano, porque se inaplica la norma de la Corte Suprema por una norma superior constitucional. Después de esa sentencia, yo recomiendo leer una sentencia que del año 1905, es la sentencia Lochner versus New York, porque determina una forma de decidir
y llama incluso a toda esa etapa que va hasta el año 38, desde 1905 hasta el año quizá 38, le llama la era Lochner. ¿Qué es lo que pasa con Lochner? Lochner es una panadería, es una red de panaderías, y el estado de Nueva York saca una ley para reglamentar el derecho al trabajo. Entonces reglamenta máximos de trabajo. Por ejemplo, dice que no haya más de una jornada más allá de 60 horas. Imagínate, trabajaban, o sea, si querían que el máximo fuera 60 horas era porque estaban trabajando 70 o más horas, o sea, trabajaban 18 horas diarias. Entonces, ellos tratan de colocar que la máxima jornada sea 60 horas a la semana. Hoy es 48, entonces ya de por sí era 12 horas más que hoy. Segundo, que usaran elementos de protección contra el calor o contra los químicos. Tercero, que hubiese también la idea de un salario acorde con el trabajo, aunque esa idea de salario va a aparecer en otras sentencias, no propiamente en Lochner. En Lochner es sobre todo elementos de protección a la forma del trabajo, elementos para que se dignifique la persona y se proteja su salud. Lochner demanda esta ley y la demanda diciendo que se vulnera la Constitución, que se vulnera el derecho al debido proceso, que se vulnera el derecho a la libertad de empresa, que si la persona quiere trabajar más de 60 horas, eso es una cuestión de la persona en la que el Estado no debe intervenir, que no debe intervenir tampoco para reglamentar uso de elementos de protección, porque eso no le compete al Estado. Entonces demanda invocando la Constitución. Si esa sentencia fuese resuelta, es lógico que se aplicaría el principio indubio pro operato o la protección del débil, la protección del trabajador, pero en aquella época no existen esas reflexiones de la necesidad del Estado venir a proteger cuando hay una parte que está de manera inferior a la otra. ¿Qué hace la Corte? Estudia el caso y dice que la panadería Lochner tiene la razón. Que tiene la razón porque el Estado no tiene por qué intervenir a través de leyes en las relaciones entre particulares de contratación. Ese es un asunto allá del derecho privado en lo que el Estado debe abstenerse. Se origina con esto un test fuerte porque prácticamente el Parlamento le está vedado cambiar normas o crear normas que cambien el statu quo, porque se considera que eso altera la institucionalidad. Entonces se crea un test fuerte. Segundo, se apela al originalismo. ¿Qué fue lo que dijeron los padres fundadores? ¿Qué fue lo que quisieron expresar allá en la Constitución? Eso no lo debemos modificar. En tercer lugar, hay una desconfianza del Parlamento, o sea, se desconfía del Parlamento. Se presupone la ilegalidad de lo creado por el Parlamento, por eso debe revisarse con lupa lo que cree el Parlamento. Hay una desconfianza del Parlamento, quien solo puede expedir normas en situaciones de absoluta necesidad, en una guerra, en una situación de enfermedades, y si no, debe abstenerse. Entonces, esa era, Lochner, impidió que hubiese reglamentaciones sobre la economía, sobre el trabajo, sobre la educación, y pues le atribuyen a esa era que debido a la imposibilidad del Estado reglamentar, se presentaron concentraciones de poder, se presentaron especulaciones financieras, se presentaron situaciones muy graves en las que el Estado no podía revisar cómo era la economía de las empresas, entonces había bombas inflacionarias, etc. Y como consecuencia de esa no regulación, entonces aparece lo que se llama el crash de la economía, que tiene su máxima expresión hacia los años 25 al 30, en que pues la bolsa de Nueva York se cae y se cae la economía y
y la miseria y la pobreza abundan en Estados Unidos. Entonces llegó al poder después de todo esto un famoso presidente, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt tenía como el prototipo de su campaña, digamos el ideal, el New Deal, el nuevo día. Y para ese New Deal había que instaurar lo que se conoce como el welfare state, el estado bienestar. Entonces era la aplicación de las políticas de Keynes, el Estado como un actor dentro de la economía. La idea de Keynes es que el Estado debe estar dentro de la economía como uno más de sus actores. Está el Producto Interno Bruto, están las exportaciones, las importaciones, y una variable de ese círculo económico es el Estado. El Estado debe, en tiempos de bonanza, ser pequeñito, recoger dinero simplemente mediante los impuestos y ampliar sus arcas, intervenir poco, pero recoger dinero, cobrar impuestos, permitir la seguridad. Pero en los momentos de debilidad económica, el Estado debe engrandecerse y volverse un incentivador de la economía. Entonces el Estado debe inyectar dinero dentro de la economía. El Estado debe incentivar sobre todo la infraestructura física para producir empleo y mover la economía. Entonces la idea de Keynes es el Estado dentro del círculo económico, restringiéndose en épocas de bonanza, ampliándose en épocas de escasez. Y esa es la idea que quiere aplicar el señor Franklin Delano Roosevelt con su New Deal. Él llega a la presidencia y comienza a aplicar las medidas necesarias para reformar la economía y para dar ese cambio cualitativo en ese estado benefactor, en ese welfare state. Pero entonces se estrella porque la Corte comienza a negarle sus sentencias. Comienza a negarle no sus sentencias, sino sus medidas, a anularle sus leyes. Entonces ahí hay una cuestión que estudian los realistas, y es que debido a eso, él amenazó la Corte que iba a crear unos nuevos miembros. El hecho es que hacia el año 1938, la Corte cambió el antecedente en una famosa sentencia, Carolan versus USA, del año 1938. Productos Carolina eran unos expendedores, ya no como Logner de pan, sino estos era de leche. Estos comercializaban leche. Y Nueva York, Estados Unidos creó una norma en la que no se podían comercializar productos que estuvieran dañinos o que estuvieran en descomposición para la protección de la salud, o invocando la protección de la salud. No se podía vender esos productos. Entonces, en virtud de esa norma, la policía detuvo varios camiones de estas lecherías de Carolan Products, y vio que esos camiones llevaban leche dañada, leche en mal estado, en descomposición. Entonces, pues le incautó esos camiones, derramaría la leche, y como consecuencia de eso, entonces Carolan Products demanda esa norma de Estados Unidos, alegando lo que había alegado Panaderías Logner: violación al debido proceso, violación a la libertad de empresa, violación a la libertad de circulación, etc. En esa sentencia de Carolan versus USA, entonces la Corte Suprema cambia el precedente, lo cambia radicalmente. En esa sentencia, entonces, dice que basta una justificación racional para que la ley sea considerada constitucional. O sea, no como en Logner, que tenía que ser solo en casos de extrema urgencia que sería considerada constitucional. Aquí basta una base racional, dice la sentencia. En segundo lugar,
afirma que el Parlamento representa al pueblo, o sea, el principio de representatividad, y que por tanto sus normas se presumen constitucionales. Entonces, recordamos, en Lochner se presumían inconstitucionales por el originalismo. Ahora se presumen constitucionales porque se apela a la finalidad de la norma. O sea, se apela no al origen de la norma, sino a lo que busca la norma. Y en este caso la norma busca la protección de la salud, eso es constitucional. Entonces se cambia el originalismo al finalismo. Y esto permite entonces que aparezcan nuevas normas, que las normas sean declaradas constitucionales y que mediante esas normas se reconfigure el Estado. Esto se considera un test moderado, no como el de Lochner, que es un test fuerte. En una nota a pie de página hay una alusión a que cuando se trate de minorías étnicas o grupos que no tienen representatividad en el Congreso o personas en general indígenas o de otro índole que no tengan representatividad en el Congreso, sobre ellos se debe aplicar un test de protección más estricto, un test de protección en que se busque demostrar que no se están vulnerando derechos de esas minorías, y a eso se le ha denominado el origen del test de igualdad, que aparece, ojo, en un pie de página. En un pie de página aparece esa alusión a la protección necesaria de minorías cuando las mayorías están decidiendo y tienen representatividad, las minorías, por no tener representatividad, sobre ellas el Poder Judicial debe mirar con lupa cómo se está reglamentando sobre ellos. En esta misma sentencia, en este mismo periodo, pero en el año 1937, aparece una sentencia, West Coast Hotel versus Parish, del año 1937. Es importantísima, la repito, el nombre es West Coast Hotel versus Paris del año 1937, porque allí aparece la reglamentación del salario mínimo. Entonces se acude, durante mucho tiempo se negó el salario mínimo, y esta sentencia, que había sido un año anterior a Caroline Products, ya reconoció la necesidad de un mínimo para el trabajo de las personas. A tantas horas debía corresponder como mínimo tanto trabajo. Bueno, entonces en Estados Unidos así aparecen esos test. Seguirá en adelante una idea de si debe haber intervención o no del Estado, o sea, en qué medida hay welfare state y en qué medida no, porque aparece otro actor, otro filósofo de la economía, que es Hayek, Friedrich Hayek, que habla del mínimo Estado, de la mínima intervención del Estado. Entonces, después de todos los años 40, comenzará y posterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzará esa disputa entre las ideas de Hayek, liberal, y las ideas, liberal, digamos, neoliberal, papá del neoliberalismo, creador de las teorías del neoliberalismo, que después desarrollará Milton Friedman, y que desarrollará después Margaret Thatcher, Ronald Reagan, en Latinoamérica, Chile, en Colombia desde Virgilio Barco, y una idea de un Estado interventor, que son las ideas de Keynes. Seguirán apareciendo desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista del derecho, los tests norteamericanos ya tienen esa idea del desarrollo de si una norma tiene finalidad constitucional o una medida, si tiene adecuación, si tiene necesidad, qué argumentos se utilizan en cada caso. O sea, estos tests ya esbozan, aunque no de manera explícita, lo que será después el test de proporcionalidad alemán, que surgirá a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el próximo test, en el próximo video, entonces vamos a ver un poco de ese test de proporcionalidad, como aparece
en el derecho alemán, precedido por algo sobre el derecho, sobre la tradición que hemos heredado de los franceses.